Buenas familias de fuego y farándula. Hoy venimos cargados, pero cargados de verdad. Porque lo que ha pasado en las últimas horas es de esas cosas que en cualquier otro país abrirían informativos, tertulias y especiales de última hora, una auténtica conmoción. Pero aquí, curiosamente, muchos medios miran hacia otro lado, como si esto no fuera una auténtica bomba informativa que lo cambia todo. Así que ya sabéis, dadle al botón de suscribirse aquí en Teras de Salseo. Tosta, porque nuestra labor es informar sin miedo. Dejad vuestro comentario y un buen like si creéis que esto sí merece ser noticia nacional, un tema que no podemos ignorar, porque lo que vamos a contar hoy no es poca cosa, es un terremoto mediático que está redefiniendo toda una historia que creíamos conocer. Antes de continuar, déjame en comentarios desde dónde nos estás viendo y qué sensación te da este notición, esta nueva vuelta de tuerca en un relato tan trágico. Vamos al tema. Atención, última hora. Antonio David vuelve a ganar en los tribunales, otra vez. Sí, lo habéis oído bien, y esta vez nada menos que frente a una acusación de Rocío Carrasco que llevaba años persiguiéndolo, una espada de Damocles sobre su cabeza. Hablamos de estafa procesal, de alzamiento de bienes, delitos por los que la Fiscalía pedía 3 años de prisión, y Rocío, la friolera de hasta 5 años en total. Una barbaridad, un auténtico mazazo que pudo haberlo hundido por completo en la miseria. Recordemos que esta denuncia se inició en el año 2015, cuando Rocío Carrasco creyó conveniente, por su parte, acusar a Antonio David de haber alzado sus bienes. Ella pensó o quiso hacer pensar a la opinión pública que él había quitado todo su patrimonio económico de las cuentas para evitar el pago de 60.000 euros. Esta suma había sido dictaminada en concepto de indemnización a su hijo David, una situación que generó muchísimos programas y horas interminables de televisión. Esas denuncias tan graves apuntaban directamente a su estabilidad personal y su reputación, intentando dejarlo sin salida y sin defensa alguna. Pero la justicia, queridos amigos, ha hablado y ha hablado de la manera más contundente posible. Antonio David, absuelto. Y aquí empieza la parte más llamativa de todo, la que muchos no se atreven a contar y que a nosotros, aquí en Teras de Salseo, nos parece fundamental que salga a la luz. Esta absolución es una sorpresón mayúscula, porque a pesar de que el Ministerio Fiscal pedía 3 años de cárcel para él, algo que no es ninguna tontería, finalmente ha sido declarado absuelto e inocente de todo cargo. Es una victoria rotunda, inapelable. Según se explicó en Telemadrid, después de tantos años de procedimiento, ahora que se ha demostrado que no hubo estafa ni alzamiento, Antonio David podría, y atentos a esto porque es crucial, cuando el proceso termine definitivamente, interponer una demanda por denuncia falsa. Es decir, la historia, la narrativa que nos han vendido machaconamente durante años, podría darse la vuelta y lo haría de una manera brutalmente fuerte. Esto no es solo una victoria legal, es un punto de inflexión que cambia absolutamente todo el tablero del corazón, dejando a muchos con la boca abierta. Yo pensé, de verdad os lo digo, que no íbamos a volver a hablar de Rocío Carrasco y la historia de David Flores en los tribunales, que el tema ya estaba agotado. Pero aquí estamos y volvemos a hablar de ellos, porque la actualidad es caprichosa y la justicia implacable. Rocío Carrasco pierde su última batalla judicial contra Antonio David Flores, que ha sido absuelto del delito de estafa procesal y alzamiento de bienes, por los que había sido demandado. Mientras tanto, Rocío puede recurrir, sí, claro que puede, es su derecho, pero el golpe mediático ya está dado. La narrativa que durante años se intentó imponer hoy se resquebraja un poco más, y de una forma que parece ya irreversible, como un vaso que se cae al suelo y se rompe en 1000 pedazos. Y esto, familia, solo es el principio, porque el terremoto mediático no tardó en dejar nuevas grietas después de conocerse la absolución de Antonio David. Como explicó Saúl Ortiz en directo, no solo hablamos de un juicio perdido por Rocío Carrasco, hablamos de algo mucho más serio, algo que tiene implicaciones legales gigantescas. Si al final del proceso queda todo ratificado, Antonio David podría, y esto es crucial, denunciar por denuncia falsa, abriendo un nuevo capítulo judicial con consecuencias impredecibles. Aquí es donde muchos se quedaron helados, de verdad os lo digo, porque no estamos hablando de un procedimiento menor ni de un simple desacuerdo legal de esos que se resuelven sin más. Estamos hablando de una acusación que llevaba casi 10 años persiguiéndolo, una acusación que pudo costarle la cárcel, destrozar su reputación y aniquilar cualquier estabilidad familiar que pudiera tener. Saúl, desde Telemadrid, lo dejó muy claro, cristalino.
La fiscalía pedía 3 años, Rocío pedía 5, y aún así el juez lo ha absuelto. La decisión es contundente y genera muchas preguntas. Entonces, ¿qué significa esto de verdad? Que si finalmente se demuestra que la acusación no tenía base alguna, la ley permite ir mucho más allá. Permite que la justicia se dé la vuelta por completo y actúe en consecuencia. Y es ahí donde muchos espectadores empezaron a preguntarse, con toda la razón del mundo: ¿estamos ante un punto de no retorno? ¿Podría cambiar radicalmente el relato que tantos medios mantuvieron y nos impusieron durante años, sin dejar lugar a la duda? La incertidumbre y la expectación son máximas, y la gente quiere respuestas. Lo más llamativo de todo esto, y es lo que más nos indigna aquí en Oteteras de Salseo, es que muy pocos medios se han atrevido a contarlo con la seriedad que merece este bombazo informativo. Parece como si hubiera miedo, un pavor inexplicable, a abrir esta caja de Pandora, a reconocer que la narrativa dominante podría estar equivocada, que su castillo de naipes se viene abajo. Pero aquí, en nuestro canal, sí lo hablamos, porque la actualidad del corazón también tiene sus responsabilidades, y la verdad, aunque duela y sea incómoda para algunos, debe salir a la luz siempre. Y mientras todos comentaban la absolución de Antonio David, había un silencio que retumbaba más fuerte que cualquier sentencia judicial. El silencio de los defensores de Rocío Carrasco, aquellos que durante años ocuparon platós, señalaron a medio país con el dedo acusador y construyeron una narrativa que hoy, poco a poco, se desvanece por completo. Es una caída estruendosa que muchos intentan disimular, pero que es evidente para cualquiera que esté atento, porque esta no es la primera derrota judicial, ni la segunda, ni la tercera, no señores, ya son demasiadas. Es una racha, una tendencia que empieza a ser demasiado evidente, incluso para aquellos que intentan mirar hacia otro lado o desviar la atención hacia otros temas menores. Cada resolución que cae favoreciendo a Antonio David no solo desmonta una pieza de un relato, desmonta todo un sistema mediático que giró alrededor de una historia que ahora tambalea, que está al borde del abismo, a punto de colapsar. Ese castillo de naipes que parecía indestructible, edificado con prime times, gritos descontrolados y discursos emocionales que buscaban la lágrima fácil, está empezando a ceder estrepitosamente. Se desmorona ante nuestros ojos, pieza a pieza, dejando al descubierto una verdad que muchos se negaban a ver, por miedo o por interés. La fachada de ese relato se agrieta sin remedio, y las consecuencias son devastadoras para quienes lo construyeron con tanta convicción. Y lo más llamativo, lo más revelador de todo, es la desaparición estratégica de quienes antes daban la cara sin pudor ni vergüenza. Los mismos que repetían consignas sin descanso, que convertían la opinión en supuesto dogma inquebrantable, que miraban a cámara como si poseyeran la verdad absoluta, hoy están fuera de la televisión, despedidos, reubicados o en un silencio sepulcral que lo dice todo, un mutismo que grita a los cuatro vientos. Hablamos de nombres como Carlota Corredera, de María Patiño, de algunos colaboradores que enarbolaban el discurso como si fuera una bandera de guerra, una cruzada personal, sin cuartel. Todos callan. Todos han bajado la voz. Los focos ya no los buscan. Los directores ya no los llaman. Es como si el barco se estuviera hundiendo y los primeros en saltar fueran precisamente los que más lo defendieron con uñas y dientes, los más vehementes. Y mientras tanto, cada sentencia perdida por Rocío hace que el público empiece a hacerse una pregunta inevitable, una cuestión que resuena en la mente de millones de personas en sus casas. ¿Y si la historia no era como nos la contaron? ¿Y si lo que vimos en pantalla no era más que una versión interesada de la realidad, un relato sesgado y manipulado? Esta duda, queridos amigos, es devastadora para la credibilidad de muchos, un golpe bajo del que les costará recuperarse. Porque si el juicio ya había removido los cimientos de toda esta historia, lo que está a punto de salir a la luz en nuestro siguiente capítulo, lo que realmente dejó a la audiencia sin respiración, es la prueba definitiva. Las palabras íntimas de una de las personas más importantes de esta saga, que podrían desvelar la verdadera trama detrás de todo este monumental salseo, es una revelación que dinamitará cualquier versión previa. Atentos, porque esto no ha hecho más que empezar. Y si el juicio ya había removido los cimientos de toda esta historia, lo que realmente dejó a la audiencia sin respiración fueron las palabras que Amador Moedano aseguró haber transmitido a Antonio David. Un mensaje íntimo, casi sagrado, que según contó, él mismo llevó en uno de los momentos más delicados y vulnerables de la familia Jurado. Esto no es un simple rumor, amigos, es una confesión que lo cambia todo,
Un testimonio que viene a desenterrar verdades ocultas bajo años de silencio y falsas apariencias. Un auténtico bombazo que dinamita cualquier versión anterior. Antonio David lo relató con una emoción contenida, casi ahogada, como si cada palabra reviviera un momento trascendental en su vida. Él contaba cómo, después de todo el huracán mediático, Amador lo llamó por teléfono, transmitiéndole algo que para él lo dejó todo absolutamente claro, sin lugar a dudas ni interpretaciones. Esas palabras no eran un chisme más de pasillo, eran la voz de la más grande, la voz de Rocío Jurado, y eso lo cambia todo por completo en el tablero de esta interminable partida. Fue en un plató de televisión, a finales de noviembre de 2018, cuando se reveló esta bomba que llevaba años guardada bajo 7 llaves. Amador Moedano llamó a Antonio David y le dijo algo que, de ser cierto, desmantela por completo cualquier versión contraria que se haya intentado vender a la opinión pública. Según él, Rocío Jurado habría dicho en sus últimos días una frase tan potente y cargada de significado que nos deja a todos con la boca abierta, sin capacidad de reacción, una verdad que golpea con la fuerza de un tsunami. Aquí la tenemos, la frase que lo ha cambiado absolutamente todo. Me voy tranquila porque sé que mis nietos van a estar bien cuidados. Una frase tan concreta, tan clara, tan potente, que inevitablemente pone en jaque, o mejor dicho, dinamita por completo, el relato que se intentó levantar y sostener durante años. Este mensaje, que suena a despedida y a confianza, choca frontalmente con la narrativa del miedo y el rechazo que la hija de Rocío Jurado, Rocío Carrasco, construyó tan meticulosamente, ladrillo a ladrillo, en el prime time de la televisión nacional. Porque si la gran Rocío Jurado, la más grande, expresó esa confianza ciega en Antonio David, ¿cómo se explica la historia desgarradora de miedo, de rechazo visceral y de un distanciamiento que su hija contó años más tarde, con lágrimas y un dramatismo calculado? Este es el epicentro de la contradicción, el punto donde todo el entramado de mentiras o verdades a medias se desmorona estrepitosamente. La palabra de la Jurado, un auténtico peso pesado de la verdad, se alza ahora como un faro que ilumina un camino que muchos habían querido mantener en la oscuridad más absoluta. Y lo más relevante, lo que añade una capa de credibilidad aplastante a estas palabras, es que si estas afirmaciones no fueran reales, Amador Moedano podría desmentirlas al instante, de inmediato, sin esperar un solo segundo. Él tiene nombre, apellido y responsabilidad directa en la afirmación, y su silencio ante la difusión de esta frase es ensordecedor, confirmando implícitamente la veracidad de su testimonio. Esto no es un se dice, se cuenta. Esto es una declaración que tiene un origen y un testigo directo, un testimonio que no se puede ignorar por más que algunos quieran mirar hacia otro lado o minimizar su impacto, lo que sería un error garrafal. Amigos, después de escuchar esa frase atribuida a Rocío Jurado y transmitida por Amador Moedano, todo lo que está pasando ahora cobra un nuevo sentido, un significado mucho más profundo y turbador. Es como si todas las piezas de un puzzle roto, desordenado y confuso, empezaran de pronto a encajar, revelando una imagen mucho más completa y desoladora de la que nos habían vendido. La realidad, la cruda realidad, emerge con una fuerza demoledora que aplasta cualquier intento de camuflaje o distorsión, una verdad tan poderosa que no se puede contener. Porque este juicio no es solo una victoria legal para Antonio David Flores, una más en su larga lista de batallas judiciales. No, es una grieta gigantesca, un boquete descomunal en el relato que durante años se intentó sostener a base de prime time, de gritos histéricos, de discursos emocionales que buscaban la lágrima fácil y de una maquinaria mediática que parecía indestructible, una coraza de acero. Pero ahora, amigos, uno a uno, los pilares caen, estrepitosamente, como un castillo de naipes que se viene abajo con la brisa más mínima, revelando la fragilidad de su construcción. Rocío Carrasco pierde otro juicio, sumando una nueva derrota a su historial legal, lo que no hace más que reforzar la idea de que su narrativa está construida sobre cimientos movedizos, sobre un terreno inestable. Sus defensores mediáticos, aquellos voceros que llenaban platós y pontificaban sobre la verdad, están ahora desaparecidos, despedidos o en un silencio absoluto que resuena con la fuerza de un huracán. Es la evidencia más clara de que el viento ha cambiado de dirección y que el barco en el que navegaban ha empezado a hacer aguas por todas partes, hundiéndose sin remedio.
Mediaset ya no la sostiene con la misma fuerza. Ese apoyo incondicional que antes parecía blindarla ante cualquier crítica se ha diluido como un azucarillo en el café, dejando al descubierto su vulnerabilidad. Y lo más importante, la opinión pública, tras escuchar estas nuevas informaciones, estos nuevos testimonios que rompen el silencio, ya no compra verdades empaquetadas, esas verdades que se vendían como dogmas de fe, indiscutibles e inamovibles. La gente ha abierto los ojos, ha empezado a cuestionar, a dudar, a exigir más, mucho más, que un simple relato unidireccional. Y aparece otra vez ese mensaje de Amador, un mensaje que pone en evidencia que la Jurado no murió con miedo, ni con rechazo hacia Antonio David, ni mucho menos con esa angustia que se nos quiso vender, no. Murió con la tranquilidad absoluta de que sus nietos, sus adorados nietos, estarían protegidos y cuidados. ¿Entendéis lo demoledor que es eso para todo lo que se ha contado después? Para toda la historia que se construyó con tanto esmero, con tanta dedicación? Es un golpe brutal. Un knockout que nadie esperaba, una revelación que lo cambia absolutamente todo de raíz. Ahora la pregunta que todos nos hacemos, la que flota en el ambiente y que nos mantiene en vilo, es ¿qué hará Rocío Carrasco cuando este proceso legal termine definitivamente, cuando ya no haya más recursos, cuando la última puerta judicial se cierre? ¿Y qué hará Antonio David si finalmente decide dar ese paso tan trascendental, iniciando una denuncia por acusación falsa? Algo que la ley le permite y que podría cambiar por completo el rumbo de su vida y de la de los demás. Las expectativas son altísimas y el desenlace incierto y lleno de giros inesperados, como en la mejor de las películas de suspense. Lo que está claro, clarísimo como el agua, es una cosa: la historia ya cambió de rumbo de forma irreversible y no hay marcha atrás, no hay vuelta posible. Este veredicto, estas palabras de Rocío Jurado, han marcado un antes y un después en una saga que parecía no tener fin, un punto de inflexión que rompe con todo lo establecido, con todo lo que creíamos saber. El relato oficial, el que nos impusieron con tanta vehemencia, se ha desmoronado, y ahora es el momento de construir una nueva verdad, una verdad más compleja y quizás mucho más dolorosa para algunos. Y vosotros, familia de Kundu, Teras de Salseo, sois parte fundamental de esta búsqueda de la verdad, de este desenmascaramiento de las narrativas interesadas. Por eso, si aún no lo habéis hecho, os pido encarecidamente que os suscribáis a nuestro canal. No os quedéis fuera de este terremoto, de este cambio de paradigma que está por venir. Dejad vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestras teorías, porque vuestra voz es esencial para nosotros, para que sigamos informando sin ataduras ni censuras, sin miedo a nada ni a nadie.